Bienvenidos y Dios les bendiga, hermanos. Amén. Así puestos de pie, acompáñeme a la lectura. Vaya al libro de los Hechos. Usted sabe que hemos empezado el libro de los Hechos. Y recientemente, ¿no? Llevamos 2 predicaciones en cuanto al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Y vamos del verso 1 y vamos a leer hasta el verso 6. ¿Ok? ¿Me confirma con un amén cuando esté ahí? Amén. Ok. Preste atención, ¿ok? Preste atención y intente conectar todo lo que hemos hablado. Y ahorita voy a dar un repaso breve así, rápido, que ni se da cuenta que lo di. Pero vamos a leer la lectura para que usted vaya entendiendo el mensaje del día de hoy. Reina Valera le pone título y dice, la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, periodo de tiempo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran, ¿de dónde? De Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Inclinemos el rostro. Bendito Padre, estamos delante de ti y queremos presentarnos con ese temor y temblor. Señor, tenemos esos nervios de ansiedad de querer enseñar lo que hemos aprendido, pero queremos hablar y declarar tu palabra que sea conforme a la Escritura. Gracias por esta enseñanza, esta predicación, y que mis hermanos, tu iglesia, oh Dios, los amigos que nos van a ver a través de las redes sociales, sean cautivados por tu palabra, no por nosotros, sino tu palabra. Este libro ha sido muy interesante, escondes tantas cosas, mi Dios, y queremos ir a través de este libro, mi Dios, creciendo, aprendiendo de esta nueva etapa del libro de los Hechos. Gracias, ayúdanos a desarrollar cada idea y que salgamos, mi Dios, maravillados de tu palabra, no del expositor, sino de tu palabra, de lo que has hecho, de una salvación tan grande y hermosa, mi Dios, que ahora gozamos. En el nombre de Jesús oramos dándote gracias. Amén, amén. Tome asiento. Y bueno, en la primera predicación vimos que este libro de los Hechos es un libro de cambio, ¿no? Un libro de transición. Este libro es escrito por Lucas. Lucas era doctor, no era judío, era gentil. Entonces Lucas escribe más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, ¿verdad? Interesante. Y vimos una de las razones por qué Dios permite que Lucas, un gentil y no judío y no apóstol, escriba más que cualquier otro escritor. Y la razón él la declara en Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4, que a él le pareció, a Lucas, como muchos intentaron poner las cosas en orden, pero de cierta manera como que si Lucas decía no lo lograron. Entonces Lucas se tomó la tarea de escribir todas las cosas en orden. ¿Para qué? Para que se conozca bien la verdad, ¿no? Entonces Lucas y el libro de los Hechos es un libro de continuación. Están añadidos. Entonces en Hechos Lucas va a empezar a donde se quedó en el libro de Lucas. Cuando llegamos al libro de los Hechos,
Él declara esta verdad en el primer tratado, refiriéndose al Evangelio de Lucas. Entonces, hemos aprendido que este libro es un libro de cambios, de transición, y vamos a ver cómo todo va a ir cambiando. No hay nada estable. Entonces, hemos hablado que esto es lo que pasa, que se toma pasajes bíblicos del libro de los Hechos y se establece para la iglesia de hoy en día, cosa que está muy equivocado, ¿no? Entonces, ahí hay una distorsión, pero por eso vamos yendo despacio, hermanos, para que usted y yo pongamos, como dijo el enfoque de Lucas, que conozcas bien en orden todas las cosas. Ese es el propósito. Entonces, ya hemos visto el verso 1 y 2 y vamos a partir del verso 3, porque también vimos parte del verso 3 la semana antepasada. Y vaya conmigo a Hechos 1:3 y dice lo siguiente: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Quién? El Señor, ¿verdad? Con muchas pruebas, ¿qué? Indubitables, apareciéndoseles, ¿por cuánto tiempo? Note eso, 40 días. Y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Este versículo, hermano, nos tira mucha luz, muchísima luz. Entonces, se presentó con pruebas indubitables, se les apareció por 40 días, hablándoles acerca de esos 40 días del reino de Dios. Ahora, fue necesario que Cristo se apareciera y les mostrara muchas pruebas físicas de su resurrección, ¿verdad que sí? Era necesario. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que Cristo se tenía que presentar con evidencia? Porque se podía prestar ¿a qué? A dudar, a no creer el mensaje del Evangelio de las Buenas Nuevas. Entonces, recordemos que no solo se le apareció a los 11 apóstoles, sino que se le apareció a más de 500 hermanos en la fe. ¿Ok? No solo a los 11, sino también a más de 500 hermanos en la fe. Entonces, el haberse aparecido muchas veces por esos 40 días y mostrándoles todas las pruebas indubitables, Cristo le puso un sello ¿a qué? A la resurrección. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 6, él va a declarar que se le apareció a muchos discípulos, a muchos hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que haber una verdad contundente. Ahora ellos son testigos oculares de la resurrección de Cristo, del mensaje de salvación. Si Cristo no hubiera presentado estas pruebas, todo hubiera quedado en el aire como una simple especulación, como un mensaje de un hombre que murió y que dijo que resucitó, ¿verdad? Entonces, se corría el peligro de no creer el mensaje. Pero ahora no solo se le aparece a los discípulos, sino a más de 500 personas. Ahora, esos discípulos y esas 500 personas son testigos oculares y están en la obligación ¿de qué? De testificar, de hablar de lo que vieron. Entonces, por eso el evangelista Lucas dice que se presentó con muchas pruebas indubitables, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiese pasado si Cristo no se hubiera presentado con estas pruebas? Vaya a 1 Corintios capítulo 15, verso 14. 1 de Corintios capítulo 15, verso 14. Primera de Corintios capítulo 15, verso 14. Y dice, le espero. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación
No solo eso, vana es también vuestra fe. Entonces, si ellos no hubieran mostrado que Cristo resucitó por medio de las pruebas, el mensaje hubiera sido una especulación. Hermanos, usted y yo estuviéramos debatiendo si es verdad o no es verdad. Créamelo. Pero por eso creemos por fe, ¿no? Y por los testigos oculares. Entonces, mira qué importante que Jesús se haya aparecido a estas personas. No solo a los 12, sino a más de 500 personas. Entonces, eso es tan importante. Ahora, Lucas menciona que Cristo se presentó con muchas. ¿Muchas qué? Pruebas. ¿Qué clase de pruebas? Indubitables. ¿A qué se refiere Lucas cuando dice pruebas indubitables? Indudables. Que Jesús se presentó con evidencias contundentes, descartando toda duda y especulaciones o interpretaciones falsas. ¿Recuerda cuando Jesús resucitó de la tumba y estaban los dos guardias? Y entonces, ¿qué hicieron los guardias? Fueron al concilio y dijeron lo que había pasado. El concilio quisieron o compraron a los soldados y ¿qué le dijeron? Te doy este billetito de Benjamín, es decir, uno de 100, y nomás di que los discípulos lo robaron. Ese dicho, la Biblia dice que hasta el día de hoy es divulgado. ¿Por qué? Porque sin esa resurrección, sin esa evidencia, se cae todo, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es tan importante mostrar evidencias. Usted va a la corte y le están culpando por algo y usted no tiene evidencia, para adentro. Pero si usted tiene evidencia, le va a salvar, ¿verdad que sí? Es tan importante, hermanos, enseñar pruebas indubitables para descartar todo engaño y toda duda de cualquier cosa. Esta evidencia le da validez al Evangelio y a la misión de los 12. ¿Por qué? Porque fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ahora, notemos la segunda parte de este pasaje. Dice, a quienes también después de haberles padecido se presentó con muchas pruebas indubitables. Y la segunda parte de este versículo dice, apareciéndoseles durante 40 días. Ahora, note que el número 40, que usted tal vez ya sabe qué es lo que significa el número 40, y no es que la Biblia pone el número 40 significa esto, no, sino que vemos el patrón bíblico desde Génesis a través de toda la Biblia y vemos que el significado cuando aparece el número 40 es el mismo. Entonces, el número 40 en la Biblia está relacionado con un tiempo de preparación. ¿Ok? Ahora, con lo que le estoy mencionando, no descarte el contexto de Hechos. Entonces, el número 40 está relacionado con un tiempo de preparación. ¿Ellos estaban siendo preparados por 40 días? Sí, ¿verdad que sí? También tiene que ver con prueba. Cristo les estaba probando por estos 40 días. También tiene que ver el número 40 con formación. Es decir, Jesús los estaba formando. Pero hay algo interesante también, que cada vez que vemos el número 40, también tiene que ver con un cambio, una transición. ¿Sí? El libro de los Hechos es un libro ¿qué? De cambio, de transición. Y Dios no desperdicia tiempo. Rápido en el capítulo 1 empieza el cambio. Entonces, mostrándoles pruebas indubitables, pasando 40 días, ¿para qué? Para preparación, para prueba, para formación y experimentar esa transición. Un cambio. Y usted se preguntará, ¿cuál es el cambio que van a experimentar? El cambio de la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Ese es el cambio. Eso es lo que van a experimentar ellos. Esto es algo nuevo para ellos. Entonces, el Señor los está preparando para este cambio.
Ahora, los apóstoles van a experimentar el cambio, ellos mismos van a experimentar el cambio. ¿Qué cambio? El cambio de haber caminado con Cristo, de haber recibido directamente de Cristo. ¿A qué cambio? A que ahora será el Espíritu Santo guiando a los apóstoles. Cristo los está preparando para una nueva misión. Por eso Cristo no va a estar con ellos física, literalmente, pero sí va a ser el Espíritu Santo con ellos atravesando esta nueva misión. ¿Hay un cambio? Sí, por eso los está preparando por 40 días. Entonces, el número 40 usted siempre lo va a ver relacionado con una preparación, con prueba, con formación y transición. Un cambio, algo nuevo que Dios va a traer. Y eso lo vemos a través de todo el libro de los Hechos. ¿Ok? La última parte de este pasaje, del verso 3, dice lo siguiente, ya que entendemos que se presentó con pruebas indubitables y que se presentó por 40 días, que dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Qué interesante, ¿no? Y yo de repente, usted se va a rascar la cabeza y tal vez por chimochos quieren saber qué fue lo que específicamente le habló Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que quiere saber? Todos queremos saber. Pasé una semana, 2 semanas pensando y dije, Señor, ¿qué les hablaste por estos 40 días? Y la Biblia simplemente dice que les habló del reino de Dios. Entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer? Estudiar qué es el reino de Dios. Pero es muy interesante. Ahora, el enfoque de Cristo durante estos 40 días era hablarles o enseñarles sobre las cosas del reino de Dios. La pregunta es, ¿qué les decía por estos 40 días? Y no nos compliquemos mucho. Vaya a Lucas capítulo 24. ¿Por qué Lucas? Porque Lucas está continuando de donde se quedó. Recuerde, para que usted sepa qué es lo que les dijo y qué les enseñó, vamos a ir cuando Él resucitó y se les apareció, ¿verdad que sí? Y usted va a llegar a una conclusión tan simple sin andar especulando. En Lucas capítulo 24, verso 44 al 47. Y estos mismos pasajes lo vamos a usar con otro punto, pero lo va a llegar a entender ya al último. Y no le estoy diciendo que no lo va a entender ahorita, sino que al último estoy seguro que lo va a entender, lo va a encajar correctamente. Lucas 24, 44 al 47 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Ahora, antes de proceder, no se le olvide el último punto. ¿Qué fue lo que les estuvo hablando por 40 días acerca del reino? ¿Cómo sabemos que les habló estas cosas? Porque todavía estaba vivo. Resucitó, ¿verdad? Perdón, resucitó. Y se les está apareciendo y les está hablando esto. Entonces, en el contexto, Cristo se les aparece. Y ahora les va a hablar de estas cosas. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, esto ya se los he dicho. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, mire qué interesante el verso 45. No entendían. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Cuál es el propósito de abrirles el entendimiento? Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, ¿dónde, hermanos? Lo vimos en la escuela dominical. ¿Dónde? Jerusalén, el primer paso, ahí. Es importante que el Señor marca primero en Jerusalén, luego ¿dónde? Judea, después Samaria, por último, por toda la tierra. Entonces hay un proceso donde Cristo manda a sus apóstoles
Hay un proceso y lo vamos a llegar a ver a través del capítulo 1 hasta que lleguemos al capítulo 7 de Hechos. Cuando lleguemos ahí, espero que el Señor ya haya venido. La intención de Jesús de hablarles acerca del reino de Dios era precisamente para prepararlos para un cambio. Ellos iban a experimentar ¿qué? Un cambio. Ese cambio iba a empezar por medio de los apóstoles y específicamente ¿dónde? En Jerusalén. Por los apóstoles y en Jerusalén. ¿Ok? Ese cambio iba a empezar por ellos y allí en Jerusalén. Y usted va a ver cómo Cristo hace énfasis. No se vayan, quédense juntos. Era muy importante que ellos obedecieran a los mandamientos. Entonces, hemos visto que Cristo les da mandamientos a los apóstoles, aún estando cuando resucitó. Y uno de ellos es eso, enfatizando que no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era inminente que vieran las pruebas indubitables, pero que esperasen la promesa del Espíritu Santo para que experimentaran este cambio. ¿Ok? Entonces, ese cambio iba a empezar por medio de los apóstoles y específicamente en Jerusalén, con el propósito de primero alcanzar a todos los judíos. Con el propósito de alcanzar a todos los judíos. No pierda de vista eso. Porque el mensaje empieza por un judío a judío. Y termina con un apóstol a los gentiles, con un mensaje a los gentiles. De principio a fin, lo hemos hablado. Si no ha visto el video, vaya a la introducción de este libro de los Hechos y usted le va a quedar claro que es un libro de cambio de transición. ¿Ok? Ahora vamos al verso 4, Hechos 1. Hechos 1, verso 4 y 5. Aquí es donde se viene a poner un poquito interesante y turbio. Dice, y estando juntos, les mandó, ¿verdad que les dio orden? Les dio mandamiento, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oístes de mí. Verso 5. Ahora, vamos a enfocarnos en el verso 5, a explicarlo ahorita, y ahorita al último vamos a explicar el verso 4. Y usted dirá, ¿pero por qué no explica el verso 4? Ahorita me va a entender por qué. Verso 5. Porque Juan, note cómo pareciera como si Cristo cambia de escena. A mí me sacó de onda, digo yo, pero ¿cómo es que cambias de escena así de rápido? Vamos a leer nuevamente el verso 4 y note cómo cambia. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ahora va a usar el ejemplo de Juan el Bautista. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Usa el ejemplo de Juan el Bautista. Ahora vamos a hablar de Juan el Bautista para que usted entienda el verso 4 y el verso 5. El bautismo de Juan, era algo simbólico. Era algo simbólico que representaba un accionar de arrepentimiento. Debe de entender lo que le voy a decir. El arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de dirección. Por ejemplo, si yo le digo, o si usted va en una línea, en un camino de pecado, y al momento de arrepentirse, usted va para allá, al arrepentirse está cambiando de rumbo, está cambiando de mentalidad, de una mente pecadora a una mente que agrada a Dios. Entonces, el bautismo de Juan era simbólico, representaba un arrepentimiento. Y el enfoque de Juan el Bautista era hacer volver el corazón del hombre a Dios. Era hacer volver el corazón del hombre a Dios. Este pasaje aclara la misión de Juan el Bautista. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino y el corazón
por medio de un bautismo en agua. ¿Ok? Ahorita lo vamos a conectar con Hechos. Ahora, ¿qué implica el bautismo de Juan en agua? Vamos a Mateo capítulo 3. Y aquí sí va a ser un poquito extensa la escritura para que usted entienda el bautismo de Juan y por qué Lucas lo menciona. Mateo capítulo 3. Verso 1 al 12. ¿Estamos ahí? Predicación de Juan el Bautista. Escuche bien. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén, y salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces usted de repente dice: entonces así se pedía perdón de pecados. Recuerde, es algo que simbolizaba un arrepentimiento, acercar el corazón del hombre hacia Dios. Recuerde, ¿qué está haciendo Juan el Bautista? Preparando el camino y el corazón del hombre. No pierda eso de vista. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, los recibían con abrazos y besos. Les decía: generación de víboras. Así los recibía, ¿verdad? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, es decir, por lo que te acabo de decir, de este juicio, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentirse, para guiar ese corazón a Dios. Estaba preparando el corazón del hombre a la llegada de Cristo, ¿verdad? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? El fuego es el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo contexto lo está hablando, y aquí le pone las cerezas en el pastel en el verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Verdad? Hemos hablado de eso, ¿no? No es el tema de ese doble bautismo que ya lo hemos hablado, o esa doble unción del bautismo. Y vamos a llegar al Hechos 2, donde vamos a hablar de las lenguas y vamos a explicarlo, hermanos, desde el Antiguo Testamento para que no le quede duda. ¿Ok? Entonces, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Oiga bien, no era el acto del agua que limpiaba los pecados, como muchos tienen ese concepto, que piensan que bautizarse les va a limpiar de sus pecados. No era el acto del agua que limpiaba los pecados, sino el mensaje del mensajero. ¿Ok? Al creer ese mensaje, llevaba al judío al arrepentimiento y después al acto del bautismo. ¿Sí?
El acto del bautismo ya era el resultado de haber creído el mensaje de arrepentimiento. ¿Sí entendemos eso? Ok. Todo judío que no se bautizaba era porque estaba en contra del mensaje del mensajero, que era Juan el Bautista, un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Un mensaje de arrepentimiento. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 21, para que usted vea que no se arrepentían. Todo aquel que se oponía al mensaje o que no se bautizaba es porque se estaba oponiendo ¿a qué? Al mensaje, ¿verdad? Y ahorita le va a hacer mucho sentido. Mire, Mateo 21, verso 28 y 32. Mateo capítulo 21, verso 28 al 32. Ahora, en el contexto, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a los principales sacerdotes y los ancianos. Era el líder, los líderes que tomaban las decisiones religiosas. No quiero decir que eran las personas más importantes, pero las que tenían más cargo delante de Dios. ¿Ok? Bajo ese contexto es lo que Cristo se está dirigiendo. Entonces vamos a leer el verso 28 al 32 y dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Respondiendo el hijo, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue, ¿verdad? Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Vemos 2 hijos. Uno que dijo: no voy, pero fue. Y otro que dijo: sí voy, y no fue. 2 hijos, ¿ok? Le hace la pregunta Cristo a este mismo grupo: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos, oiga bien, los publicanos y las rameras van delante de vosotros, ¿a dónde? Al reino de Dios. Da la razón, ¿por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Entonces, todo judío que no se bautizaba con este acto público de Juan el Bautista se estaba oponiendo al mensaje de arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Nuevamente, ¿cuál era el propósito de Juan el Bautista? El mensaje era un mensaje de arrepentimiento. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Hacer volver el corazón del hombre y dirigirlo, encaminarlo a Dios. Por eso le dice: enderezad sus caminos, sus sendas. O sea, prepara el camino del Señor, pero enderece los caminos del hombre. Es decir, dirígelos hacia mí, porque detrás iba a venir ¿quién? El Señor, ¿verdad? Iba a venir el Señor, y ahora sí vamos a entrar a esta porción donde vamos a añadirlo con hechos. Entonces, el que no se bautizaba era indiferente ante el mensaje, pero más que todo, advertencia de Dios. Y usted dirá: ¿cuál advertencia? El que no se bautizaba era porque no se arrepentía. Y el que no se arrepentía es porque no se bautizaba. Y entonces, el que no lo hacía y se oponía, ahí viene la advertencia. ¿Cuál advertencia? Bueno, según el verso 2 de Mateo 3, si usted va a Mateo 3, según el verso 2, ¿por qué tenían que arrepentirse? ¿Por qué? Vamos a leerlo. Según el verso 2, en Mateo 3, ¿por qué tenían que arrepentirse? Esta es la advertencia. Verso 2 dice, ¿estamos todos? Y diciendo: arrepentíos. Ese es el mensaje de Juan, ¿verdad? ¿Qué palabra sigue? Porque. Ese porque es
la razón de. Es decir, le va a dar la razón por la cual tienen que arrepentirse. O sea, arrepentíos porque esta es la razón. Por ejemplo, supongamos que yo le llame durante la semana y le digo, hermana Alicia, arrepiéntase, pum, le cuelgo. ¿Ella qué va a pensar? ¿Qué hice? Va a pensar en todo lo malo que ha hecho, ¿no? ¿De qué me tengo que arrepentir? No, sí tiene razón, va a decir. ¿Se imagina que yo le llame a usted y le digo, hermano, hermana, arrepiéntase, pum, pero sin darle razón? Juan el Bautista va a dar la razón por la cual tienen que arrepentirse, ¿ok? Y diciendo arrepentíos, porque, da la razón, ¿cuál es la razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la advertencia. Esta es la gran advertencia. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Un reino, o en un reino, se necesita un gobierno, ¿verdad? Y en ese gobierno, ¿qué más se necesita? Un rey. Los judíos están esperando el establecimiento del reino físico y literal. Ahora, bajo este contexto de Mateo, como hoy en día todo judío ortodoxo está esperando ¿qué? El reino físico, el reino ahora. Ellos están esperando que aparezca el Mesías, ¿verdad que sí? Descarte lo que dije de hoy en día. Con ese mismo pensamiento, transpórtese a Mateo 3. Todo judío en este contexto está, cuando Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué se les viene a la mente? El reino va a venir pronto, ese establecimiento va a ser ya. ¿Ok? Entonces, no pierda eso de vista. Esa es una advertencia. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dice, arrepiéntete. Y la razón es porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en un reinado se necesita un gobierno, un rey. Entonces, los judíos, bajo este contexto, están esperando el establecimiento físico y literal, ser liberados de la opresión romana. Y necesitan un rey que los gobierne. Ahora, ante la advertencia de Juan, que el reino se ha acercado, todo judío está ante la expectativa de la venida de ¿quién? No de Jesucristo, del Mesías, ¿Para qué? Para establecer ese reino, ¿ok? Por ejemplo, para que usted entienda, porque muchos de repente no entendemos porque es contexto judío, le voy a dar un ejemplo que usted sí me lo va a entender. Imagínese que yo le dijera a usted, hermano, arrepiéntase porque mañana viene Cristo. De repente todos van a ser muy espirituales. No, hermano, nadie sabe la hora ni el día. Olvídese de eso. Supongamos que sí viene Cristo mañana. Créalo, que mañana viene Cristo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Verdad que sí? Ahora vaya entendiendo lo que Juan el Bautista, el mensaje en el verso 2. Arrepiéntete porque ¿quién viene? El Mesías, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si yo le dijera, Cristo viene mañana, lo primero que va a hacer es ponerse a cuentas. Por lógica, ¿verdad que sí? Bueno, eso espero, hermanos, que se ponga a cuentas. Ahora, con más razón tendrían que arrepentirse porque pronto compadeceremos ante el Rey que gobernará y juzgará con justicia. Y Dios no pasa por inocente al culpable, ¿verdad? Ahora, no le estoy hablando que pierde su salvación, claro que no estoy hablando de ese tema. Ahora, en la mente judía, el establecimiento del reino se tiene que llevar a cabo sí o sí. ¿Por qué? Porque es una promesa que se llevará a cabo en un futuro. Entonces, en la mente de ellos, bajo este contexto de Juan el Bautista, cuando Juan les dice el reino de Dios
de los cielos se ha acercado, ellos están pensando en el establecimiento del reino sí o sí. Ahí viene. O sea, no lo pueden descartar. ¿Ok? Entonces, al escuchar el mensaje de Juan, esto causaría ¿qué? Temor. Temor en los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué temor en ellos? Porque como le he dicho, si viene a establecer el reino, va a haber un gobierno, un rey, y ese rey es el Mesías, que regirá a las naciones con varas de hierro. Juicio. Entonces, por eso, arrepiéntete. Entonces, se arrepentían y se bautizaban porque creían al mensaje del arrepentimiento. ¿Sí? Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, Juan preparó el camino y el corazón para cuando Cristo apareciera, lo aceptarían como su Mesías. Entonces, al escuchar el mensaje de Juan, esto causaría un temor. Juan preparó el camino y el corazón para cuando Cristo apareciera, lo aceptaran, como hemos dicho, como su Mesías. Aceptando a Cristo, Él los bautizaría más tarde, como lo vemos en Hechos, con su Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso es lo que enseña Lucas en el Evangelio, en el libro de Hechos, perdón. Entonces, el bautismo de Juan también representa una confesión pública de fe. Cuando ellos se bautizaban públicamente, estaban profesando esa fe. Recuerde, esto está en contrario a la ley que el Sanedrín practicaba. De hecho, ellos inventaban reglas que ni ellos mismos cumplían. ¿No? Entonces Juan el Bautista solo estaba preparando el corazón de ellos. El mensaje y bautismo de Juan estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Por quién? Por el profeta Isaías, lo vemos en Malaquías, por muchos lugares en el Antiguo Testamento. Mire conmigo Isaías 43. Isaías 43. ¿Me confirma con un amén? Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto. ¿De quién está hablando? Claramente de Juan el Bautista. Dice, preparad camino a Jehová. Note, enderezad. ¿El qué? Calzado en la soledad a nuestro Dios. El mismo proceso, ¿no? Iba a preparar el camino a Cristo, enderezándole los corazones, volteándolos hacia Cristo. Juan el Bautista, este siervo, está desde el Antiguo Testamento profetizado que aparecería este varón. Y en Malaquías 3.1, vaya al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3.1. Malaquías capítulo 3, verso 1. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, claramente hablando de Juan, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, puede haber varias referencias en el Antiguo Testamento que fue Juan el Bautista preparando el camino y los corazones del hombre. ¿Ok? Hoy sí, vamos a Hechos 1:4. Ahora sí vamos a explicar el verso 4. No mucho, pero... Hechos 1:4. Entonces, Cristo se presentó con muchas pruebas indubitables por 40 días, preparándolos, hablándoles acerca del reino de Dios. Más adelante, o posiblemente el siguiente domingo, el Día de las Madres, ¿no? Tendremos otro mensaje, pero cuando volvamos a dar Hechos,
vamos a dar más información acerca del reino de Dios. Vamos a ir despacio, ¿ok? No coma ansias. Verso 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, así como Juan traía un cambio por medio de su mensaje de arrepentimiento y bautismo, así de la misma manera, los apóstoles traerán un cambio. ¿Ok? Hay un cambio. Pero esta vez con el verdadero mensaje y el verdadero bautismo. Recuerde, Juan el Bautista solo estaba preparando el camino. Ahora va a haber un cambio. ¿Hubo un cambio en Juan el Bautista? Sí. ¿Ahora va a haber un cambio con los apóstoles? Sí. Pero el cambio ahora con el verdadero mensaje, con el verdadero bautismo. ¿Ok? Quiero que lo vea de esa manera. ¿Qué mensaje? ¿Cuál es ahora el verdadero mensaje? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué es esas buenas noticias? Habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dentro de esas tres cosas, podemos encontrar mucha enseñanza, hermanos. Lucas 24, verso 44 al 47. Y por eso le dije que íbamos a tomar otra vez Lucas 24 y hoy sí lo va a entender. Lucas 24, verso 44 al 47. Ya lo hemos leído al inicio de esta predicación. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio del verdadero mensaje. Quiero que note, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos para perdón de pecados y un bautismo. Ahora el cambio va a ser el verdadero mensaje, ¿verdad? Con un verdadero bautismo. Vamos a verlo, y aquí está. Hoy sí le va a aclarar la mente. Lucas capítulo 24, verso 44 al 47, y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Verso 46, y les dijo, así está escrito. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase. Este es el nuevo mensaje. ¿El qué? En su nombre. ¿El qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Comenzando desde Jerusalén. Entonces, vemos un cambio. Por eso cuando vamos al verso 5 y pone el ejemplo de Juan el Bautista, y ellos serán bautizados en el Espíritu Santo, ahí está el ¿qué? El cambio. Ahí está el cambio de mensajeros y mensaje, de la esencia de lo que va a cambiar. Ahora, notemos el cambio de mensaje y de mensajero. Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento y se confirmaba ¿con qué? Con el bautismo. Ahora los apóstoles predicarán el Evangelio. El Evangelio. Ahora, mire, creo que no noté la cita bíblica, pero solo escuche. Y dice, y les dijo, así está escrito, bueno, el verso 46 que acabamos de leer de Lucas, así está escrito y fue necesario que el Cristo, cuando Lucas dice el Cristo en Lucas 24, cuando dice el Cristo, ¿a qué o a quién se refiere? Al Mesías. Quiero que entienda eso. Usted puede decir Jesús. No, está hablando al Mesías, al ungido. Recuerde que está hablando bajo el contexto judío para judío, solo los judíos primero, porque el mensaje después va a cambiar. ¿A quiénes? Samaritanos y luego los gentiles. Claro, ellos estaban esperando el ungido, ¿no? El Mesías. Entonces, por eso les abrió el ¿qué? El entendimiento. ¿Verdad? Usted lo vio allá en Hechos capítulo 10,
con Pedrito, ¿no? Le tomó alrededor de 8, 9 años a Pedro para decir, verdaderamente hoy sí entiendo que Dios no hace acepción de personas, que hoy sí también Dios va a salvar a los gentiles. 9 años, 7, 9 años. Entonces, va a haber un cambio de todo, hermanos, ¿ok? Pero primero va a ser en Jerusalén, ¿ok? Entonces, note el cambio de mensaje y de mensajero, que Juan el Bautista predicaba ese mensaje de arrepentimiento y con un bautismo en agua. Ahora los apóstoles predicarán ¿el qué? ¿Qué mensaje? El evangelio. Y eso es lo que vimos aquí. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, que estaban esperando ellos, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. A lo suyo vino, pero los suyos... qué interesante, ¿no? Entonces, lo rechazaron. Sigue diciendo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ahora, hemos dicho que bautismo, recuerde, al creer el mensaje del mensajero y arrepentirse, lo llevaba al acto del bautismo. No era el bautizarse que lo perdonaba los pecados, sino haber escuchado el mensaje de arrepentimiento, haberse arrepentido, y ese arrepentimiento lo lleva al acto del bautismo. Eso nos pasa a nosotros también, ¿no? No cambia mucho. Ahora, ¿qué significa la palabra bautizo? ¿Significa? Sumergir, en griego, hermanos, en griego. Significa sumergir, introducir. Tiene otros significados. Pero la palabra bautizo significa sumergir o introducir, poner dentro de, o llenar completamente de. ¿Ok? Eso es lo que significa. Ahora, todo creyente que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, ha sido bautizado, es decir, introducido al cuerpo de Cristo. Ese es el verdadero bautismo. No un bautismo para hablar en lenguas, un bautismo para doble unción. No existe tal cosa. Y vaya a 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 al 13. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 al 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno, y también muchos miembros, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, o sea, está poniendo un ejemplo, que es un solo cuerpo, y dentro del cuerpo hay muchos miembros. Dice, así, dice verso 13, porque por un solo espíritu fuimos ¿quiénes? Todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es el verdadero bautismo. Somos introducidos al momento de creer, somos bautizados, introducidos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, en Hechos, usted va a ver el bautismo en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Va a haber múltiples de diferentes maneras de bautizar. ¿Por qué? Porque es un libro de cambio, no hay nada estable, no podemos agarrarlo para establecerlo como fórmula, como establecimiento, no, es un cambio. Ya lo vemos establecido, como cuando Pablo en sus cartas lo establece. Vaya conmigo en Efesios 1:13. Efesios 1:13. Recuerda el mismo proceso de Juan el Bautista. Un mensaje de arrepentimiento, lo escuchaban, lo creían, se arrepentían y se bautizaban, ¿verdad que sí? ¿Cambia mucho ese modelo hoy en día? No. Efesios 1:13 dice,
En él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La que oísteis de mí, ¿verdad? Fuimos introducidos, bautizados. Entonces no existe esa doble unción que tal vez usted está esperando, hermanos. Olvídese de eso. Ahora, note que esta es la razón por la cual Cristo hace énfasis en el verso 4 de no irse de Jerusalén y quedarse juntos para esperar la promesa. Note la última parte de este pasaje. Oísteis de mí. De Hechos 1:4. Oísteis de mí. Entonces, esto es algo que Jesús ya les había declarado ¿a quiénes? A los apóstoles, ¿verdad que sí? A los apóstoles. Entonces, les está prácticamente durante esos 40 días repitiendo lo que ya les había dicho. El mensaje de Juan note que esta es la razón por la cual Cristo hace énfasis, ya lo hemos visto, de no irse de Jerusalén y quedarse juntos para esperar la promesa. Y notemos esta última parte, oíste de mí, ¿no? El mensaje de Juan era que el rey, Juan el Bautista, era que el rey, el Mesías, estaba por llegar. Ahora, el mensaje de los apóstoles es que ese rey, ese Mesías, ya vino. Ya vino. Este es el nuevo cambio. ¿Sí ve el nuevo cambio? Juan el Bautista anunciaba de que venía, se acercaba el Mesías. Y ahora los apóstoles ahora van a declarar no que ya viene, sino que ya vino. ¿Ve el cambio de mensaje? ¿Verdad? Al escuchar el ejemplo que Cristo puso acerca de Juan el Bautista, esto condujo a los apóstoles a preguntarle lo siguiente en el verso 6. Vamos a leer el verso 6. Hechos 1:6, ¿estamos ahí? Entonces, recuerde, al escuchar que Jesús les dijo, Juan el Bautista bautizaba así, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, entonces a ellos escuchar todo esto generaron una pregunta. ¿Sí ven cómo ellos como judíos asocian el reino ahora? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Quieres saber por qué le preguntaron esto? Venga el próximo domingo. Venga el próximo domingo y ampliaremos un poquito más este versículo, porque este verso 6 está bien interesante. ¿Ok? Vamos a poner nuestros pies, hermanos. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Quiero enfatizar lo importante que los discípulos tenían que seguir al pie de la letra. Vamos a ver que ellos lo siguieron al pie de la letra. Y no descartaron nada de lo que Cristo les ordenó. ¿Ok? Bendito Señor, gracias te damos porque hemos aprendido poco a poco, Dios, de esta cultura judía, mi Dios, de este contexto, de esta perspectiva. Y es necesario verlo y entenderlo de esta manera, porque ese era un cambio para ellos, pero al igual nosotros, oh Dios. Tanto como muchos de ellos rechazaron ese Mesías, así hoy en día muchos rechazan al que ya vino, al que es, al que era y al que ha de venir. Mi Dios, queremos continuar esta labor, esta misión de los apóstoles, ese nuevo mensaje. Un nuevo mensaje o el verdadero mensaje con nuevos mensajeros, con un verdadero bautismo. Y no es el bautismo, sino ese es un acto simbólico que representa haber aceptado el mensaje. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Bendice tu iglesia y queremos rogarte que nos dé sabiduría y entendimiento para avanzar poco a poco.
Mi Dios, danos sabiduría y entendimiento para desarrollar lo que resta de este primer capítulo y poder enriquecernos aún más y más, enamorarnos y cautivarnos de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.